Buenas, yo soy Lucky Correa y hoy vamos a hablar sobre el aporte de dos pedagogos, Comenius y Rousseau. Vamos a comenzar por Jan Amos Komensky, más conocido como Juan Amos Comenio, en latín Comenius. Nació en Uherský Brod, Moravia, el 28 de marzo de 1592 y falleció en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670. Fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. Fue conocido como el padre de la didáctica, ya que estructuró la educación como una ciencia autónoma y estableció sus primeros principios fundamentales. Se dice que fue el inventor del libro de texto, ya que incentivó la autonomía del proceso formativo. Entre las obras que escribió, la de mayor interés es su Didáctica Magna, uno de los primeros libros escritos sobre el tema de educar a los niños y dirigir bien la escuela. A través de sus distintas obras, propuso un método didáctico. Dio inicio a los textos ilustrados para niños, con figuras de animales y acciones, graduadas de fácil a difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad. Fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Con este sistema quería dirigir la progresión moral e intelectual del alumno. Enseñaba a sus alumnos el beneficio de una actividad constante y unida. Propiciaba la competencia entre ellos, la cual se daba en un equilibrio entre la disciplina y el estímulo hacia el trabajo. La educación debía ser universal, tener orden y método, ser agradable y placentera. El alumno debería ser el centro de atención. Enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Aportó las ideas educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como la interacción y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Comenius decía que se debe enseñar todo a todos. Para él, la educación debía ser utópica. Se debe reunir a la juventud de uno y otro sexo, de toda etnia, clase social y cultural. Esta idea se basa en la concepción previa de igualdad entre los seres humanos. No existe razón por la que el sexo femenino deba ser excluido de los estudios científicos. Al ser todos hijos de Dios, todos tenemos la posibilidad de aprender. La educabilidad está en nuestra naturaleza. Si el alumno no lograba aprender o era indisciplinado, era por error del maestro. Su teoría consistía en no preguntar nada sin antes reflexionar, a no creer nada sin pensar, a no hacer nada sin juzgar, pero a hacer lo que se sabe que es bueno, verdadero y útil. Por último, tenemos la división de la escuela según Comenio. De 0 a 6 años era la llamada escuela maternal. En esta etapa, el niño debe adquirir un comportamiento adecuado y unas nociones básicas sobre la vida, ya que en ese momento es cuando el ser es blando y moldeable. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educará y aportará otras enseñanzas, pero según Comenio, será la madre la primera en hacerlo. De 6 a 12 años, la escuela elemental preparará al niño para la vida práctica y también para los estudios posteriores, así como cultivar la imaginación, la inteligencia y la memoria. De 12 a 18 años era el llamado gimnasia o escuela latina. Sirve para preparar a los alumnos para estudios superiores y tiene 6 clases: gramática, física, matemática, moral, didáctica y retórica. Y la última, de 18 a 25 años, es la academia. Es en la actualidad la universidad. Para acceder, los alumnos hacían un examen y solo pasaban los capacitados. Así que solo son admitidos los estudiantes que realmente tengan interés por estudiar, sean ingeniosos y moralmente correctos, ya que los alumnos que no tienen interés pervierten con su comportamiento a los que sí lo tienen. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y falleció en Ermenonville, Francia, el 2 de junio de 1778. Fue
Fue un polímata, escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista, y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración, siendo considerado uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Sus ideas imprimieron un giro copernicano a la pedagogía, centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas, y sus ideas políticas influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. Fue crítico con el pensamiento político y filosófico desarrollado por Hobbes y Locke. Para él, los sistemas políticos basados en la independencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, el egoísmo y, en última instancia, a la sociedad burguesa, un término que fue uno de los primeros en utilizar. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en dos de sus frases más célebres, una contenida en el Contrato Social que dice: "El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado", y la otra está presente en su novela Emilio o de la Educación, que dice: "El hombre es bueno por naturaleza". Rousseau era más bien un filósofo político, no un pedagogo, pero a través de su novela Emilio o de la Educación promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes en el campo de la pedagogía. En este libro exalta la bondad del hombre y de la naturaleza. Jean Jacques crea un sistema de educación que deja al hombre, o en este caso al niño, que viva y se desarrolle en una sociedad corrupta y oprimida. Como dice el estudio preliminar de Emilio o de la Educación, asignad a los niños más libertad y menos imperio, dejadles hacer más por sí mismos y exigir menos de los demás. Esta novela filosófica educativa fundamentalmente describe y propone una perspectiva diferente de la educación, partiendo de su idea de que la naturaleza es buena y que el niño debe aprender por sí mismo en ella. Quiere que el niño aprenda a hacer las cosas, que tenga motivos para hacerlas por sí mismo. Rousseau cree que todo hombre y niño es bueno. Sobre todo, especula que la humanidad que plantea una educación a base de un transcurso natural sería una sociedad más libre. Coloca la base para una educación capaz de formar a un hombre verdadero, porque ante todo hay que formar al hombre. Formar al hombre es la primera tarea. La segunda es formar al ciudadano, porque no se puede formar a ambos al mismo tiempo. Rousseau atacó al sistema educativo a través de esta novela, en la que presenta que los niños deben ser educados a través de sus intereses y no por la estricta disciplina. Emilio o de la Educación está formado por 5 libros en total. El libro 1 va de 0 a los 2 años. Desde el vientre de la madre se puede decir que uno está vivo. Así pues, mientras el niño va creciendo, debe, por su propia voluntad, ir adquiriendo conocimiento. La educación del hombre empieza al nacer a base de experiencias propias y adquisiciones generales. Sin darnos cuenta, desde que nacemos somos libres y por nuestra propia voluntad conocemos lo que es el placer, dolor y rechazo. Piensa que debemos dejar al niño manifestar su voluntad y curiosidad por lo que le rodea, es decir, dejar al niño tocar, saborear y poner en práctica sus sentidos sensoriales para que aprenda. El segundo libro va de los 2 a los 12 años. En esta sección, Rousseau dice que la naturaleza formó a los niños para que fuesen amados y asistidos. También dice que si los niños escuchasen a la razón, no necesitarían que los educaran. A los niños se les debe de tratar con suavidad y paciencia. Explica que al niño no se le debe obligar a pedir perdón, ni a imponer un castigo. La norma de hacer bien es la única virtud moral que debe imponerse. El libro número 3 va de los 12 a los 15 años. Esta sección sigue refiriéndose a la niñez. Entre los 12 y 13 años, el cuerpo sigue desarrollándose y la curiosidad natural también. Rousseau dice: el niño no sabe algo porque se lo hayas dicho, sino porque lo ha comprendido él mismo, sugiriendo que el niño se inspire por su voluntad,
que solo se le den los métodos para despertar su interés y no su aburrimiento. Entonces es cuando Rousseau empieza a enseñarle a conservar de modo que tenga más derecho moral. También afirma que el niño debe aprender del intercambio de pensamientos e ideas. Ve un beneficio social en que el niño pueda integrarse a la sociedad sin que lo perturben. El libro número 4 va de los 15 a los 20 años y en esta sección comienza la adolescencia. El niño no puede ponerse en lugar de otros, pero una vez se alcanza la adolescencia puede y así lo hace. Emilio por fin puede ser introducido a la sociedad. Ya en la adolescencia, Emilio tiene un mejor entendimiento de los sentimientos, pero también se exaltan las pasiones. Rousseau dice que nuestras pasiones son los principales instrumentos de nuestra conservación, pues para él el sexo, la pasión y el amor son producto de un movimiento natural. Formar el hombre a partir de la naturaleza no es hacerlo salvaje, sino no dejar que se gobierne. También en esta parte se expone a Emilio a la religión, pero no logra verlo como algo significativo para él. El último libro, el número 5, va de los 20 años en adelante. Habla de la adultez, matrimonio, familia y educación de las mujeres. Finaliza la adolescencia a los 20 años, cuando Emilio y su prometida Sofía van alcanzando la madurez y la vida matrimonial. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta el final y espero esta información haya sido de tu agrado.